El debilitamiento de las democracias a nivel internacional es un tema que va generando cada vez más preocupación por los alcances que puede tener y se ha transformado en un tema de primera prioridad. El libro del que vamos a hablar hoy día dice lo siguiente: la amenaza que se cierne sobre la democracia mundial es muy real. Los ataques a la libertad son globales, sostenidos y temibles. Lo dice Moisés Naim en su libro La revancha de los poderosos. Estamos en contacto con el autor del libro, este destacado analista internacional, Moisés Naim, para conversar sobre este nuevo texto. Gracias por conversar con nosotros, Moisés. Gracias por la invitación, Sebastián. Bienvenido a CNN Chile. Bueno, en su libro, Moisés, usted describe de manera muy gráfica, muy elocuente además, con muy buena pluma, lo que está ocurriendo en el mundo entero, con este debilitamiento y retroceso de la democracia y con un contragolpe también que es bien peligroso. Y habla fundamentalmente de un peligro que se relaciona a 3 P's: el populismo, la posverdad y la polarización. Cuéntenos cómo actúan estas fuerzas, Moisés, y qué es lo que están generando. Las 3 P siempre han existido, siempre ha habido populismo, siempre ha habido polarización, siempre ha habido propaganda. Antes se llamaba propaganda, ahora la llamamos posverdad. Y es porque la propaganda era llevada a cabo por gobiernos y estaba diseñada para apoyar el régimen. Ahora la posverdad, todo el mundo está activo en las redes y muchas veces todos transmitimos información que no es completamente cierta. Pero eso es utilizado para manipular y para romper la armonía, la concordia y sembrar la discordia en los países. Y la polarización que hemos visto en todas partes, pues es clara. La globalización de la polarización es un evento, una tendencia de estos tiempos. Todo eso junto se combina para apoyar a los populistas, que también siempre han existido, pero que ahora, a través de la polarización exacerbada por la posverdad, han adquirido nuevas potencias y entonces han llegado al poder de una manera algunas veces legítima y democrática, otras veces menos, pero tienen en común que apenas llegan al poder empiezan a socavar los pesos y contrapesos, los chequeos, las limitaciones que toda constitución pone democrática, le pone al jefe del gobierno para impedir que sea un emperador o un rey. Sí, y eso es muy interesante porque usted describe que esta es una fuerza que viene desde dentro del sistema, ¿no? No hablamos de golpes de Estado para terminar o debilitar la democracia, sino de actores que aprovechan el mismo escenario democrático para surgir de él, pero luego actúan de otra forma. De una manera sigilosa, furtiva, no visible para el ojo común, poco a poco van dañando los controles que toda democracia debe tener sobre el poder. ¿Y por qué parece ser un desafío tan complejo, Moisés, enfrentar a estos actores que de alguna manera visten ropajes democráticos, usan herramientas que le dan cierta aura de legitimidad también para poder llevar adelante estos planes que, como usted describe, terminan socavando la democracia? Es así, Sebastián, y fíjate que es muy interesante que en el mundo hay un boom de elecciones. Hay elecciones en todas partes, todos los días hay elecciones de presidente, de primer ministro, pero también a niveles regionales, locales. Las elecciones están de moda. Pero eso ocurre al mismo tiempo que la democracia está siendo socavada, que el número de habitantes de este planeta que viven en regímenes autoritarios es altísimo y ha aumentado muchísimo. Es casi el 70% de la humanidad está en regímenes autoritarios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que si hay un boom en regímenes autoritarios también haya un boom de elecciones? Y la respuesta es la que tú acabas de dar, es que buscan legitimidad, buscan disfrazarse de demócratas, buscan esconder el hecho de que son tiranos. Sí, claro. Es muy llamativo también que usted describe, Moisés, que esto está ocurriendo en distintas partes del mundo y en países también muy diferentes. Países pobres, países ricos, países grandes, países pequeños, algunos con menos tradición democrática, otros como Estados Unidos con una larga tradición democrática. ¿Por qué se da ese fenómeno en situaciones tan disímiles?
Por las 3P. Una de las sorpresas interesantes que he tenido hablando del libro, todo el mundo, es que todo el mundo siente que estoy hablando de su país, que utilicé el ejemplo de su país para extrapolarlo, y no es cierto. Pero en Indonesia, en Tailandia, en Europa, en América Latina, los lectores me dicen que estoy hablando de su país, y la verdad es que no estoy hablando de un país específico, estoy hablando de una tendencia mundial que por supuesto tiene características muy específicas por país, pero que en el fondo responde a las 3P. Son las 3 tendencias que están definiendo el ataque a la democracia en estos tiempos. Moisés, ¿y eso quiere decir que da igual cuán fuertes sean los pilares democráticos sobre los que está construido un sistema? ¿Da igual esa historia para poder evitar un escenario de este tipo o no? No solo da igual, sino que es indispensable. Si hay algo que pretendo hacer con el libro es llamar la atención de que esto está sucediendo, de que está sucediendo de manera furtiva y clandestina, que hay que llevarlo a la luz pública y atacarlo y tratar que estas fuerzas que son nefastas y que atacan a la democracia sean contenidas. Sí, es bien revelador en todo caso que la reacción de la audiencia sea sentirse de alguna manera interpelado, ¿no? Porque eso da cuenta de que hay una sensación que quizás se está viviendo en todas partes del mundo. Correcto. Y en América Latina en particular no solo tenemos un problema de líderes, tenemos problemas muy grandes y líderes muy pequeños en general. Pero también no solo tenemos un problema de líderes, sino también tenemos un problema de seguidores. Resulta que los seguidores de los ciudadanos comunes de América Latina son muy vulnerables a ser captados y convencidos, persuadidos, manipulados por charlatanes y populistas. Moisés, usted hace un tiempo escribió otro libro que se llamaba El fin del poder. En ese libro, hace cerca de 10 años, usted hablaba sobre la fragmentación del poder, cómo estaba cambiando de manos, cómo era más difícil controlarlo y administrarlo también, y no solo en términos de gobierno de un país, sino también en otras esferas. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ese libro y el de ahora? ¿Cómo ve usted que ese escenario que usted describió muy bien hace unos años atrás pavimentó, digamos, el camino para el crecimiento de autocracias hoy día? Así es. El fin del poder era un estudio de las fuerzas que fragmentaban y diseminaban el poder, debilitándolo. La revancha de los poderosos, que es el libro que acaba de salir, es un estudio de las fuerzas que concentran el poder. Entonces, el primero era sobre las fuerzas centrífugas que dispersan y fragmentan, y el segundo es sobre las fuerzas centrípetas que concentran el poder. Y lo que ocurrió en la década entre mi primer libro y mi primer libro sobre el fin del poder y es que se cargaron la democracia. Cuando yo publiqué el libro del fin del poder, el 40% de la humanidad vivía en regímenes autoritarios. Ahora es más del 70%. Y eso pasó en esta década en la cual habíamos estado distraídos por las crisis económicas, la pandemia, las guerras, etcétera. Sí. Moisés, ahora, si uno ve la película más grande que usted también describe en su libro, al término de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, llega esta promesa de la democracia liberal como un sistema casi incuestionable, ¿no? Y que prometía también mucho bienestar para los ciudadanos. ¿Por qué no se cumplió esa promesa de la mano de la democracia? ¿O no está esa percepción, al menos de parte de la ciudadanía, a pesar de los avances materiales evidentes en las últimas 3 décadas? Por el fin del poder, Sebastián, porque se hizo muy difícil gobernar, se hizo muy difícil tener éxito como gobernante, porque hay una gran cantidad de actores nuevos, diferentes, que actúan de otras maneras, porque las expectativas de la gente son siempre más altas de la capacidad del Estado, del gobierno, de satisfacerlas, porque hay medios de comunicación ahora individuales, las redes sociales son importantes, que la polarización es muy importante y traba la toma de decisiones y hace más difícil el llevar adelante las medidas, las políticas que pueden solucionar las cosas. Entonces, no hay contradicción en decir que hay fuerzas que están fragmentando y dispersando el poder y fuerzas que lo están concentrando. Y es el choque entre estas dos tipos de fuerzas lo que nos explica mucho de lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Cierto. Moisés, estamos en un escenario de altísima inflación en distintas partes del mundo. Distintas organizaciones han proyectado un escenario también de cierta inseguridad alimentaria, producto del aumento de precios, de la guerra de Ucrania, entre otros factores más estructurales como el cambio climático también. Y viene un proceso, como ha dicho el Banco Mundial, de desaceleración. ¿Qué va a significar ese escenario para el fenómeno que usted está describiendo de debilitamiento democrático?
Le abre la puerta a los charlatanes, a los demagogos, a los mentirosos, a los populistas, a los candidatos, a los gobiernos que mienten. Estamos en una convergencia de una situación terrible de inflación que no tiene paralelo en la última década o más. De hecho, hay toda una generación, no solo de chilenos, sino también de otras partes, que no han vivido la hiperinflación o la inflación o periodos prolongados de inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, hace años que no hay inflación, en Europa, pero ahora se ha vuelto un tema central, un tema candente, un tema con repercusiones políticas importantísimas. Entonces, estas consecuencias, estos costos políticos de la inflación se unen con una gran desilusión democrática, como lo habías mencionado tú antes. Hay como una sensación de que la democracia no está rindiendo, y esto es una generación de gente que no ha vivido la falta de libertad, la falta de democracia, y que por lo tanto pueden ser fácilmente sujetos de manipulación y mentiras, llevándolos a ser antidemocráticos. Pero esta convergencia de alta inflación y baja estima por la democracia puede conducirnos a un continente mucho menos libre al que tenemos hoy en día. Moisés, se nos va el tiempo, pero quiero dejar los últimos segundos de la conversación para el camino de salida también en esto, ¿no? Y no quedar con una sensación de que esto es algo inevitable. ¿Cuáles podrían ser las soluciones o qué herramientas, de qué herramientas disponemos para poder evitar este proceso y resguardar en definitiva la democracia como la conocemos? Ningún problema ha sido resuelto si antes no ha sido detectado. Y este problema que estoy describiendo no está suficientemente detectado, no está claro para la mayoría de la parte de la gente que nos estamos jugando las democracias, que las democracias necesitan ser defendidas, fortalecidas. Entonces, hasta que no tengamos eso, va a ser no importa qué instrumentos haya, no los vamos a utilizar porque no hay la sensación de urgencia. Y la urgencia es que la democracia es una especie política en peligro de extinción. Y hasta que no haya conciencia de que eso está sucediendo y que hay que tomar medidas al respecto, y las hay, se pueden hacer cosas, pero hasta ahora requieren que haya la disposición, la voluntad política y la conciencia ciudadana de que hay que defender la democracia porque la podemos perder en estos tiempos. Moisés, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile, muy amable. Gracias por la invitación, Sebastián. Muchas gracias, éxito. Bien, La revancha de los poderosos, el nuevo libro de Moisés Naím, uno que ya aparece como un imperdible para entender qué es lo que está ocurriendo con nuestros sistemas políticos y de gobierno a nivel mundial y los desafíos que vienen por delante.